pero me hizo reír tanto, tanto. Eh, era también sobre la literatura y qué sé yo, y hablaban, dice, vos por ahí se lo das a un amigo que no entiende nada, y tu amigo no te va a hacer una crítica positiva que te sirva para crecer, sino te va a decir, lindo el cuentito. ¡Ah! La palabra cuentito es lo más ofensivo, ¿viste? O poemita. Lindo el poemita. ¿Por qué no te vas a la mismísima, viste? Pero uno tiene que separar, tomar distancia y decir, bueno, mi amigo no es mi lector, no es mi lector, no es el lector que me hace falta, que me va a enriquecer. Yo tenés el envidioso también. Ese me da hasta miedo nombrarlo. Me da hasta miedo nombrarlo no porque quiere que te vaya bien a vos, ¿no? el vivoraje, Alberto. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo estudié en Bellas Artes. Yo lo he sufrido mucho a eso, fuera de joda. Fuera de joda. En Bellas y yo sé que vos también, y por eso nos entendemos. Todas las, tenemos, por ejemplo, el tema, en cuanto a escritura, por ejemplo, que me alentaron un montón. Tengo varias, 2 o 3 profesoras, 3 específicamente, que me decían, te tenés que dedicar a escribir. Una profe me lejos, dice, espero recibir tus parciales porque me deleito en tu escritura. Mira, qué piropo. Bueno, pero por ejemplo, en lo que es práctica, en lo que es a lo mejor una pintura, hay esto que vos decís, un recelo o no sé qué. Porque te dicen, ¿cómo podés pintar vos? En la literatura no tenés idea. Te dicen, está bien, pero sí, es la palabra habría más que odiosa. Mejorarlo. Pero habría que hacerle unos retoques según tu óptica. Porque además, entonces a lo vos te mejor vas así. Sí. Entonces. ¿Sabés qué pasa también? Hay que saber cómo decirlo. Porque a lo mejor está bueno lo que te está diciendo, pero lo está diciendo mal, claro. Y a vos te lastima. Sí. Y cuando te lastiman, no sirve. No sirve. No. A mí no me sirve una crítica que me lastima. Mirá, otra vez, ay Dios mío, la autorreferencia, pero bueno, les dije de entrada, es todo lo que viví. Cuando yo me fui a Buenos Aires en el año 70 y pico, no había hecho taller literario hasta ese momento, y lo único que me resonaba era la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, como lugar físico que lo tenía ubicado, todo. Entonces, con un amigo que también pintaba, entrerriano, los 2 payucas provincianos, ¿viste? Nos fuimos al taller de poesía de la SADE. Los 2 muy felices y contentos, qué sé yo, y entramos a un antro, de verdad antro, liderado por un coordinador con un ego muchísimo más grande que el universo, no que él, que el universo, y que ya había formado en el taller otra cosa contra la que siempre luché. Esas barritas. Grupos de élite. Las malditas barritas bravas del profesor, de esos que se arrastran para chuparle las medias, pero que son el primero que te va a clavar la daga a vos si por ahí te destacás así y me llegás a opacar a mí, entonces ¡trac! Y sobándole el lomo al profesor para que, bueno, él ya había formado esto. Y nosotros, como digo, payucas, que llegamos en el momento inoportuno y demás, aparecemos en ese lugar. Y el tipo nos sienta incluso diferente que el resto. O sea, su clac estaba así. A nosotros nos sienta en 2 sillitas, como los tipos que están en un juicio. Bueno, así. Entonces nos sienta así y nos hace leer. Bueno, para que los conozcamos, espero que hayan traído algo para leer y qué sé yo, qué sé cuánto. Y la primera que hola, mi vida, Lluvia. Les presento a Lluvia con Y, porque porque es una Lluvia. Es tanguera ella, como la madre, ¿viste? Tiene así arrabalera. Bueno, yo encabezo y leo un poema que obviamente, si lo leo hoy, lloro 3 días.
voy al muro de los lamentos a pedir perdón. ¿Viste? Todo eso pasaría de verdad. Pero no, bueno, no hubiera sido necesario todo lo que pasó ahí. El tipo, sin mirarnos, porque él estaba acá y nosotros ahí, mirando a sus aliados, con una mueca irónica parecida a una sonrisa, dijo: bueno, no podemos negar que la compañera ha sido absolutamente sincera en su poema. Claro que la sinceridad en la poesía, siempre sin mirarme, la sinceridad en la poesía es una virtud de segundo orden. La estoy repitiendo textual, chicos. Pasaron 40 años. Bueno, yo no sabía cómo secarme la sangre, ¿viste? Porque la puñalada había sido fatal. Bueno, le tocaba a mi amigo. Mi amigo ya atemorizado. Te imaginas, mucho más atemorizado. Y también lo descuartiza. Entonces termina el taller, no sé cómo pudimos llegar al final, porque queríamos llorar, queríamos patalear y hacer, ¿por qué vinimos acá? ¿Viste? Cualquier cosa, pero nos mantuvimos así incólumes y bueno, terminó. Cuando salimos por la calle Uruguay, porque la SADE queda en Juncal y Uruguay, íbamos por la calle Uruguay y yo me acuerdo, chicos, la imagen nuestra era como el Felipito de Mafalda, cuando estaba así frustrado, arrastrando los pies, así mirando una cuadra sin hablarnos. No podíamos hablarnos. Y cuando pudimos recuperar la palabra, lo primero que surgió fue: no escribo más. No escribo nunca más. No, esto dan ganas de pegarse un tiro, que esto, que lo otro, que lo demás. Bueno, el nunca más fueron 6 meses. Fueron 6 meses en los que yo no escribí y viví un duelo, un tremendo duelo. Es más, a Darío lo dejé de ver porque se acabó lo que nos unía, que era esta ilusión de escribir. Cada vez nos dejamos más de ver y nunca más supe de él, nunca más. Darío Zapata. Me acuerdo que también pintaba y me había regalado un cuadro, o me había ilustrado un poema, algo así. Bueno, a los 6 meses, algo de mí renació y me puse a buscar talleres. Pero ya privados, particulares, ¿viste? No institucionales, académicos, con toda esa cosa así, porque ya me habían metido miedo. Y descubro una señora, Esther de Izaguirre, que terminó convirtiéndose en mi maestra. Ella, en alguna oportunidad, me dijo más o menos lo mismo que Osvaldo Rosler, el de la SADE por sádico, no por... Me dijo más o menos lo mismo. Por ejemplo, me dijo así: nunca escribas sobre el dolor. Deja que pase. Y después escribí sobre el recuerdo del dolor. Porque cuando escribís sobre el dolor te desbordás y entonces no tenés límites. Y entonces no podés corregir, no podés darte cuenta que ese adjetivo está de más y que esa otra palabra no sirve y que le estás explicando mucho al lector y que la sugerencia te la perdiste en el viaje de ida y así todo por el estilo. Es más o menos lo mismo que me dijo este sádico. La sinceridad en la poesía es una virtud de segundo orden. Por eso dicen que los poetas somos eternos mentirosos que siempre decimos la verdad. Gracias a los artilugios del idioma, claro, la escondemos, la fusionamos, la damos vuelta, y bueno, hay una imagen culinaria que me decía Esther de Izaguirre, mi profe. Dice: al texto hay que trabajarlo como la masa hojaldre. La masa, ¡paf!, a la heladera. La sacás después de varias horas, la retomás, la trabajás de nuevo,
vuelta a la heladera. Y al final, recién ahí, la masa está lista como para hacer la torta o lo que quieras hacer. Bueno, esa imagen también se me quedó grabada porque es una imagen re práctica. Vos sabés, yo la veía a mi mamá haciendo las tortas de hojaldre, Claro. y entonces esa imagen me quedó muy nítida, ¿viste? Cómo trabajar y parar, trabajar y tomar distancia, y retomar después. Bueno, en el dibujo es más o menos lo mismo, dejar refrescar, o sea, que tus ojos descansen de esa Descansen, imagen. exacto, Y a los para ojos poder ver bien. Exacto. Porque cuando Todas las veces que yo sea siempre digo necesario. esto, cuando uno se pone la mano acá, Sí. la ves algo, pero no ves la mano. Solamente cuando haces esto, Sí. ves la mano. La podés Y ver. después también en los distintos momentos emocionales que uno va atravesando. Por eso, Porque ella capaz me un día decía, hoy estoy triste y lo veo de una no manera. escribas sobre el dolor, no escribas sobre el Exacto. dolor. Deja que se pase lo más fuerte y después escribí sobre el recuerdo del dolor. Ahí tenés material poético. No cuando estás sangrando. Claro. Cuando se acaba de morir tu viejo, por ejemplo. Mm. No podés. Lo que vas a escribir es un texto expresivo que va a servirte a vos como desahogo, como todo eso, pero no le va a servir a la literatura y mucho menos al poema, que es lo que importa. Quizás se pueda escribir como ensayo, ¿no es cierto? Y después, cuando se enfría, retomar. Sí, siempre, Porque siempre. a veces es esa necesidad, para mí es muy compulsiva de escribir. Bueno, no escribo, no soy una gran escritora, yo escribo, pero es ese momento que tengo que escribirlo y sacármelo de Sí, encima. sí. Después, Pero después lo vas a retomar y lo vas a después no pulir. queda nada y ahora con Porque con el además quirúrgico quedan nos así. pasa, creo que nos pasa a todos, que nos metejoneamos con lo que escribimos. Sí. O no se enamoran del último poema, por ejemplo. A mí me solían decir, a ver, ¿qué poema? Y del último. Siempre estoy enamorada del último. Pero después hay otro, viene otro. Y ya ese no es el último. Y después viene otro, y así. Y entonces, el amor, lo sabemos todos por experiencia, el enamoramiento nos pone ciegos. Vemos perfecto al que después aparece con todas las imperfecciones. Claro, se le ven las hilachas, ¿no? Pero, bueno, si nosotros queremos escribir en plena etapa de enamoramiento, o queremos darlo por hecho, cocinado y terminado, estamos meando fuera del tarro. Hay que dejar que se pase el enamoramiento. Hay que pasar al amor, al bancarse la convivencia, a todas esas cositas que no son tan bonitas, tan floreaditas. Bueno, y recién ahí podemos decir, y ahí estamos llegando a cuándo termina un poema. Y eso se los dejo a ustedes. Quiero escucharlos a todos, por favor. Que cada uno me diga cuándo siente que un poema terminó, que un poema de ustedes terminó. En mi caso generalmente relato historias, entonces toda historia tiene un final, un cierre. Generalmente es una historia, y si desarrolla un tema, también tiene un final que generalmente deja algo para pensar. Eso me parece bárbaro, está re bien justificado, pero lo voy a dejar ahí. No, porque yo Porque después lo retomaremos, no sé quién quiere decir yo, por ejemplo, su opinión. Siempre el poema se cierra de alguna manera, pero relacionado con lo que empecé. O sea, no tiene cierre. Ese es el principio, digamos. Es como algo cíclico para vos. Algo que empieza y sigue, No, o sea, lo circular. Tiene su título, tiene su tema, pero siempre va a terminar con la referencia del principio. Bueno, eso tiene que ver con la coherencia también. Porque si el final no tiene un cuerno que ver con el comienzo, estamos hablando de un texto que como un flan rabana, ¿viste? Que no, o sea que me parece coherente, pero tampoco sería digamos, en este juego que estamos entablando, tampoco sería la última palabra.
No sé si está bien lo que voy a decir, pero yo creo que cuando ya siento Para vos está que... bien. Claro. Puede ser. Sí, vos la lees. Cuando ya siento que estoy satisfecha con lo que plasmé en el papel. Tiene Siento mucho que- que eso tiene, es muy importante. Es muy importante. Vos quedate con eso, Ok. con tu postura, porque tiene mucho que ver con. Por esto que dicen lo del cíclico, ¿no? Yo no leo los poemas que escribo, los dejo ahí y ya está, no los vuelvo a leer. Así que ese es un problema que tengo. Ese es un para decirlo problema. claro. Ese es un Que algo problema. cíclico, no los leo más. Después del quirófano. La cirugía. Rocío, Mara, Nidia. Yo en realidad, así escribir lo que es poemas y todo, todavía mucho. Yo escribo mucho de agarrar un cuaderno y volcar, escribir. He escrito algunos poemas, he escrito algunos. Pero estamos hablando del texto en De general, general. ¿eh? Sí, sí, sí. A mí sí, siempre sí. me gusta que las últimas palabras dejar como para una reflexión, como para que el lector reflexione sobre lo que leyó. Que sirva. Me encanta eso. A mí me encanta que pase eso, además. Para eso hay 1000 estrategias o 1000 herramientas, pero una que es muy fuerte es la que se llama pregunta retórica. La pregunta retórica, que es un recurso literario, no es una pregunta que en realidad no estamos esperando la respuesta. Entonces, ¿para qué la dejamos? ¿Para qué la usamos? Para que le golpee en el centro al lector. ¿Y qué pasa? ¿A ustedes les pasa esto? Porque a mí me pasa, como lectora, ya no como escritora, como lectora. Yo leo un poema que termina o que tiene una pregunta en el medio y me empiezo a hacer esa pregunta. A ver, ¿qué respuesta encuentro yo? Y bueno, eso da para mundos imaginarios, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, ¿a dónde van los pájaros que mueren? Creo que hay una canción Sí, de los sí, pájaros sí. perdidos, o ¿a dónde van los pájaros perdidos? ¿No? Bueno, vos lo tirás así y empezás. ¿A dónde van los pájaros? A ver, ¿a dónde? Si querés, si realmente tenés una actitud pensante de mundo interior, porque todo eso también tiene que ver con esto, ¿no? Creo que la superficialidad, la gente superficial, la que no, viste, como dijo la ex presidenta de la Academia Argentina de Letras, la conocí en la Feria del Libro. Ella leyó un ensayo, escrito por ella, por supuesto, maravilloso, sobre la palabra nada. ¿Y qué hiciste? Nada. Nada. ¿Y qué te pasa? Nada. Y entonces contaba un ejemplo. Dice, a una modelo la entrevistaban en la televisión y le dice el periodista, estuviste ausente de las pasarelas bastante tiempo. ¿Qué te pasó? Nada. Nació mi primer hijo. Y viste nada. Era nada. Nada. Bueno, y ella razonaba sobre esto y nos hacía reflexionar a todos qué lenguaje tan vacío, ¿no? Se ha pasado un poquito. Sí, se ha pasado un poquito. Felizmente. Un poquito, pero hubo una temporada que era abrumador el no nada. entendí. El nada era todo. No entendía qué quería decir, porque me decía todo. Y fuimos, viste, y nada. Y después volvimos y nada. mi papá y me era puse a re cocinar y entonces. nada. O sea, Sí. Bueno, No, no a saben, mí me reta mi no papá saben cuando lo que digo me pasó nada. con esa mujer, porque la historia no termina ahí. Sí, porque dice, Yo no, le está sacando quedé el significado de- fascinada con su trabajo y dije, "Ay, ¿cómo hago yo para acceder a esto? Yo lo quiero tener para releerlo y qué sé yo, qué sé cuánto. Feria del Libro, mundo de gente. En un momento dado me voy al baño y esperando el turno, sale del baño, ¿quién? Esta mujer. Le digo, ay, profesora, le digo, me la manda Dios. Y la tipa me miraba como claro, yo estuve recién escuchándola cuando leyó el ensayo o el trabajo y lo quiero tener porque es una joya. Ningún problema, me dice. Abre la cartera, saca la tarjeta, mandame un mail a esta dirección y yo te lo mando a vuelta de correo, te lo mando. Y así fue. Le escribí un texto que se llama Académica de la Humildad, porque ella era la presidenta de la Academia de Letras.
Y ese gesto de ella, me parece, habló tanto de lo que era, como ser humano, conocer a una mina en el baño, sacada totalmente, que le pide el texto, y tener ese gesto y decirme así, y después cumplirlo. Bueno, cuando yo recibí el texto, ahí me puse a escribir, y le dediqué una columna que en ese momento publicaba en el diario, y se llama Académica de la Humildad. Porque realmente me pareció maravilloso lo que hizo. Más allá del texto, que sí es maravilloso y que lo tengo que buscar porque andás a ver en qué archivo de vaya a saber qué computadora quedó. Pero una maravilla. Bueno. Y ya se nos está terminando el tiempo y yo quiero que vayamos a algo que era el objetivo del día de hoy. No, todo era objetivo, todo. No voy a mentir. No, acá está todo esto, así que no voy a mentir. Bueno, lo que quiero contarles, y esto como lo tienen en el material, lo pueden leer tranquilos en casa, así no perdemos tanto tiempo, son los vínculos que existen entre los textos. Por eso cuando vos contaste lo de Cubero, yo te dije, y vos tenés el permiso legal de tomar ese texto y cambiarle el final, con tu nombre y por supuesto diciendo, basado en el texto de fulano de tal, yo escribo esto. Este final no, pero es bueno, y entonces tenemos, y acá tenemos las... Disculpame que te... Sí, mi amor. ¿Vínculos? Vínculos entre los textos. Entre los textos. Se llama eso transtextualidad. ¿Está acá? Sí, está. Pero, espérate. Acá empieza. Porque yo escribí otra cosa primero, pero vamos a hablar de lo general que es la transtextualidad, que fue creada esta teoría por un francés, un literato francés, que por ahí dice Genard Genet, profesor de literatura en la Universidad de París, miembro del movimiento estructuralista francés, junto a Roland Barthes, Svetan Todorov y otros pensadores. Esto como datos biográficos nada más, Lo tienen en el material. Bueno, él crea esta teoría de la transtextualidad y nos dice que entre los textos puede existir la intertextualidad, la metatextualidad, la hipertextualidad, la architextualidad y la paratextualidad. Esto se los dejo para que lo lean tranquis, porque y la vez que viene me preguntan todo lo que se les dé la gana, porque es mucho y es muy teórico. Esto no les va a enseñar a escribir mejor, pero esto les va a dar la posibilidad de interpretar mejor los textos y de sentirse más libres a la hora de tomar algo de otro autor y no sentir que le están robando. Claro. Porque eso también abunda, digamos, el miedo o la pretensión de querer ser súper originales. Y yo tengo una respuesta con un refrán muy casero. No hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros ya no podemos inventar nada. Ayer Rafael Oterinio dijo esta frase que amé. No pretendamos ser originales. En el poema de la vida, con suerte, nos tocará escribir una línea más. Qué bueno. Maravilloso me pareció, maravilloso, porque dije, verdades reveladas, viste que de repente te vienen así, como me vino ayer escuchándolo y lo anoté también. Bueno, después dice, el escritor debe experimentar con el lenguaje, eso también, atreverse. Dice, somos los dueños del lenguaje, somos los que podemos permitirnos cambiar, experimentar, inventar palabras, todo eso. Y
hablaba de él, de su propia infancia, y dice, éramos pobres, pero teníamos la riqueza de comprar libros a diario, porque mostró una edición viejita que estaba muy barata en su momento. Entonces, a pesar de la pobreza, la riqueza de comprar, de tener mucho más acceso a los libros que ahora, ¿no? Y acá, a ver si... Cada uno agrega una línea al gran poema de la humanidad. Eso, esa fue la palabra, la frase tal cual, ¿no? Hermoso. Después dice, el no formado académicamente es mucho más libre. Se permite ser irreverente. Los profesores de literatura tienen mucho más miedo de escribir y mostrar sobre todo lo que escriben. ¿Qué pasa a mí? Yo no estoy formado académicamente. Por eso, y sos irreverente. Claro. Yo te miré y dije, ¿cómo tenías escondido el título? Por ejemplo, Marcos Pérez, que es el chico que suele venir. Bueno, él tiene una formación impresionante. Sabe tanto que te desborda a veces. Pero le cuesta horrores, y lo hace con timidez y vergüenza, mostrar algo que escribió él. Cosa que con cualquiera de nosotros es mucho más desvergonzado y desenfadado, porque justamente no nos llenaron la cabeza, ¿viste? Claro, él usa la conciencia con tanta teoría, y somos más libres, ¿viste? Más libres. Eso. Él tiene la lógica. Sí, claro, la lógica de lo que le enseñaron, todo lo que... Y la comparación, cuando vos entras en la comparación, ¿qué vas a escribir? Si una, decir, no, pero esto... él escribió así, el otro escribió así, el otro, o sea, tenés toda para no plagiar, y lo que vos, ¿qué podés hacer si está todo, lo bueno está todo hecho? Claro. Ahora, por ejemplo, ¿No? es una pregunta. Vaya a saber si está todo hecho, pero que se ha dicho sí, claro. que hemos dicho todo, que todos los temas que hacen al ser humano han sido tocados y tratados, y que entonces lo único que nos queda es poner nuestro punto de vista. Pero eso puede ser a mí me ha pasado que escucho a alguien que me encanta y digo, me hace acordar a fulano, y no es ningún pecado que me haga acordar, no está copiándolo. Por eso estas relaciones entre los textos también aflojan un poquito ese corsé de, ay, sí, hago esto y hago... Bueno, ahora con las generaciones más jóvenes, y esto también lo aprendí en el curso, han inventado una serie de textos que son fabulosos, ¿no? Y les voy a leer, por ejemplo... algunos ejemplos muy rapidito. Se llaman fanfics, que quiere decir ficción hecha por fanáticos. Don, el dominio pertenece a los fanáticos. Seguidores de algo, de una serie, por ejemplo, Harry Potter en su momento, de las series de Marvel, de esto y del otro, que hay películas, que hay superhéroes, todo eso. Bueno, los pibes se fanatizan y crean a partir de eso. Y entonces, dice, ejemplos de fanfics como hipertexto. El hipertexto es una clase de texto que tiene como base un texto anterior al que llamamos hipotexto. Cuando partimos de un hipotexto y creamos nuestro texto, es un hipertexto. Y entonces dice, un fanfic que imagina a Hermione y Draco, que son personajes de Harry Potter, como pareja en el universo de Harry Potter. Los imaginan emparejados. Una historia alternativa donde Frodo no destruye el anillo en El Señor de los Anillos, por ejemplo. Entonces, mirá si no lo podés retomar a Cubero y escribirle otro final. ¿Te das cuenta? Una versión de Orgullo y Prejuicio en clave contemporánea y feminista. La novela esa de Jane Austen que... Bueno, después está el fanart, que el fanart tiene más que ver con la plástica que con la escritura. Y el fandom, que como les digo, es como preguntan por ahí si
si es legal, si todo esto es legal. Y dicen, no es oficial y no tiene que tener fines comerciales. Porque si tiene fines comerciales, ahí puede entrar en litigio. Dice, muchas editoriales o estudios lo toleran o lo fomentan mientras no se lucre con ellos. Hay casos en que los creadores lo comparten, lo comentan o incluso lo integran, como hizo J.K. Rowling con la autora de Harry Potter, con algunos fanarts de Harry Potter, es decir, dibujos, imágenes que hicieron, y ella, en lugar de enojarse, los tomó y los incorporó a su obra de Harry Potter, con la salvedad de que esto era hecho por fanáticos. Pero bueno, esto también pertenece a este mundo en el cual vivimos ahora. De hecho, uno de los más famosos de nuestra generación, no sé si conocen 50 sombras de Grey. Sí, sí. Bueno, es un fanfic que la autora lo escribió reescribiendo la historia de Crepúsculo, que es la de los vampiros. Sí. Y 50 sombras de Grey Y la fue hizo un millonaria. bestseller a la total muchacha. y absoluto, tremendo, ¿viste? sí. Sí. Bueno, en la música, yo ahora estoy siguiendo a Teddy Swims, que me encanta, porque tiene una voz muy particular. También pasa lo mismo, se llama sampleo. Entonces, ¿qué haces? La repetición de sampleo. ¿Con S o con Z? Con S. La repetición de ciertos acordes. Por ejemplo, Teddy Swims ahora... Claro, como que vos escuchás y decís, claro, yo ay, me suena a tal... Escuché Hame to Heart se llama, la canción que habla... Él habla siempre canta siempre sobre que extraña a la novia, que su hijo siempre tiene una historia triste del amor. Y entonces digo, ¿dónde escuché yo eso? ¿Cómo dijiste el nombre del cantante? Sí, Teddy, con doble D, Sí. S-W-I-M-S, Teddy Swims. Es muy de ahora, muy de amor, pero Swim. escucha I Lost Control. Él pierde el control. Está... Y la poesía que tiene también. Bueno, el sampleo, pasa la música también. Digo, el otro día escuché un estreno de él. Digo, ¿de dónde yo lo escuché? ¿De dónde y mi hijo es muy músico. Digo, hijo, ayúdame. ¿De dónde escuché ese? Y entonces empezamos. De La Reina del Baile, de ABBA. No es La Reina del Baile. Vamos, escuchamos de Gimme Gimme, también de ABBA. Hasta que lo encontramos. Sí, son unos acordes de Claro, 4 tiempos nada más. Pero ya te bueno, suena. yo A mí ya sin me suena. ser una especialista como vos, Y está comercial Me- y está lucrando con eso, el sampleo. claro, Está bien. pero ¿Ves? dicen que determinada cantidad de sonidos claro. no son plagio. Claro, O sea, no. para ser plagio tiene Sí, que tiene ser que ser algo un montón. muy como la Claro, literatura bueno, y todo podés eso. comprar los Cuando ¿cómo realmente, pasa? claro, cuando te copias todo, la No, mitad de la No, obra eso y... es lo que yo Unos quería acordes, unos preguntar. acordes tiki. Claro. Bueno, en plástica es cita o préstamo. Vos Ahí podés está. tomar una imagen de un pintor famoso y resignificarla. Claro, Yo, por claro. ejemplo, hice un cuadro eso fue un trabajo, la mujer de Monet, la mujer de la sombrilla de Monet, Sí. y la ubiqué en la Plaza Seca de Pico. Ah. Entonces el ¡Ay, fondo qué era hermoso! la Plaza Seca con la mujer con la sombrilla. Bueno, eso es cita o préstamo. Claro, qué bueno, ¿viste? Mirá ven cómo se relacionan Sí. las artes. Pero en la música hay muchos punteos que vos escuchás. Sí, así, sí, también. sí, y vos sí. decís, pero Sí. este yo lo Me escuché. suena Entonces, cuando familiar, arrancan, claro. digo, che, pero eso es maná. No. No, otro- hermano, tienen Pues otro, yo claro. escucho te hacen mantras, así, sí, sí, ese sí. sampleo, te lo hacen. Sí, a mí me pasa. Y aparentemente todo legal porque... Claro, seguramente Digo, porque por si no eso. los derechos de Ah, autor, sí, o sea, sí. el tipo de los Estarían derechos saltando. más Claro, importantes. Bueno, Bueno, voy a la vos pregunta. reconoces- Cuando nos dan una tarea Claro. en la casita de los escritores, por ejemplo, de Cortázar, yo hice, digamos, cómo caminaría yo sobre piedras puntiagudas. Una versión de él, pero yo hice mi versión. Claro. ¿Qué validez tiene mi versión? O yo tengo que, si un día lo quiero publicar, porque... Sí, tenés que claro, citar que está basado en la Claro, obra de eh, Cortázar. Exactamente. Sí. Porque Eso- me encantó lo que escribí. Eso es así Pero y nadie te nada va a que ver, joder. pero nada Nadie que te ver va a a joder. Lo que él escribió con lo que yo escribí. No pero dejes yo- que los otros lo piensen. Ponéselos vos. Ah. Ponéselos vos. Bien Y rotulado avisa, no así. traiciona. Sí, de Claro, hecho lo tengo claro. y dice Cortázar arriba. Viste que cuando uno tiene Es un una defecto pregunta y la gente se ríe, Sí. cuando vos decís, soy la más vieja de acá y la más gorda. ¿Y ustedes me van a romper las pelotas? No, ya no me las rompen más. ¿Viste?
Pero si vos le esquivás el bulto, te haces, no querés, no lo enfrentás a Sí. tu defecto, los otros te van a convertirte en el hazme reír. Claro. La mejor manera de taparle la boca a todos los hijunas Gram Sí. es diciendo, perdón, a un alumno en primer día de clase, terminé siendo la madre de ese chico, del amor que nos tuvimos. El hijo de puta estaba en la fila así, me ve llegar y dice, esta es más fácil saltarla que dar la vuelta. Pero se lo dijo así a otros, y el oído experto escuchó. Cara de mármol, lo hice entrar, bueno, presentaciones, era primer día de clase, presentaciones así, y los agrupé. Les dije que les iba a dar una actividad, pero en grupos, que se agruparan. Bueno, cuando se agruparon y qué sé yo y qué sé cuánto, empecé a caminar para recorrer, a charlar, a ver, a preguntar. Necesitan algo, entendieron la consigna, pi, y cuando llego al lado de él, lo agarro así y le digo, tenés razón, es mucho más fácil saltarme que darme vuelta. Y no, rojo, Se mató. punzó, era así como el pullover de Sandra. La amiga que estaba al lado le dice, te escucharon, le decía. Bueno, el tipo, yo creo que le faltaba el aire. Yo seguí como si nada. Al rato me doy vuelta, lo miro, rojo así, avergonzado como loco. Bueno, y pasó. Al tiempo, saco el tema de nuevo, le digo, no me enojé. Si dijiste la verdad, ¿por qué me iba a enojar? No, pero usted es un bicho raro, me decía. Y sí, le digo, soy un bicho raro y a mucha honra. Pero vos dijiste la verdad, ¿por qué me iba a enojar? ¿Por qué te iba a retar? Le digo, no. Terminamos, pero les digo, lo deben conocer al pibe, porque fue, durante mucho tiempo tocó con esa banda que tocaba con instrumentos de viento, como el sikus y todo, los ticus, los ticus, bueno, Adrián Venturini, ese pibe era el que se mandó eso. Los tincus. Los ticus. Su mamá se había muerto, no tenía mamá. Así que realmente, en parte, me convertí en esa madre, o sea, fui una madre sustituta, porque el amor que nos tuvimos a partir de ese episodio fue inmenso, porque yo lo tomé como lo que él era, un niño que estaba haciendo una broma, que era el primer día de clase, que seguramente estaba nervioso también, igual que yo, que me enfrentaba con un grupo de alumnos nuevos y también me ponía nerviosa, pero ese era el punto, ¿viste? Y bueno, y agarrar, vos te estás riendo de esto, venga para acá, yo también me río. ¿Y ahora qué? ¿Viste? Y así es. Y bueno, vos, nadie te tiene que decir, eso me parece que se parece a Cortázar. No se parece, lo saqué de Cortázar. Una tarea que nos dieron. Claro. Yo la hice y como me gustó tanto, digo, voy a preguntar cómo... Citando, o mi lo amor, dejo ahí, citando. porque es tan hermoso. Sí, no, pero citalo. Y lo pude hacer y realmente... Citalo porque si no es como que estás dejándole una manchita a ese texto que seguramente, como vos decís, quedó muy hermoso, al no decir los verdaderos orígenes. Viste que cuando un niño no sabe sus orígenes, tiene un trauma de por vida, ¿sí? Todos los seres humanos nos queda un trauma si alguien nos dice remotamente que no somos los hijos de, o los no sé qué, o el abuelo que, nuestros textos, esto tiene que ver con mi antibiótico, olvídense. Nuestros textos también deben decir sin ningún tipo de vergüenza, esto nació de acá. Y para eso, Tomate la pastillita. Sí, me tengo que tomar la pastillita, pero para eso quiero terminar con... Queremos terminar bien la tarde. Tener un segundo Tuve con encuentro. dolor de garganta terrible y tuve que tomar antibióticos contra mi voluntad, pero bueno, no me quedó otra. Bueno, lo voy a buscar. Y para eso vamos a leer un cuento, uno de mis favoritos. ¿Lo tenemos acá? Lo tienen, busquen. El fin de Jorge Luis Borges.
Lo vamos a leer entre todos. Está más al inicio. Está al inicio, sí. No, yo estaba con los lentes cambiados. ¿Lo tienen todos? Sí. ¿Ahora está? Bueno, ¿querés empezar, Matita? Bueno, primer párrafo. Sí, luego digas, tipo, cuando te canses. El que seguí Sandra después. Y así. no Vamos como el. ¿Cómo es? Las agujas del reloj, ¿es así? Primer, Pues así. hasta ahí leo. No, A ver así, si podés. así. Primer Bueno. párrafo. ¿A dónde dice? ¿A dónde? Fin. No, ¿dónde dice lluvia? No, el primer párrafo es No, lluvia. no, Pero no, vos no, pará cuando tengas Bueno, ganas, cuando se te está seque bien, la bien. garganta. Bueno, en algún punto por ahí. El fin. Jorge Luis Borges. Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiarían nunca por otras. Miró sin lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde. Había dormido, pero aún quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó. Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar. ¿Acaso la derrota lo había amargado? Perdón por esa pregunta. Sí, pero Perdón. ¿sabés que no fue desatinada? ¿Sabés que no fue desatinada? Ay, Porque porque venía- perfectamente puede Puede. ser una pregunta, porque además está encabezada por el acaso, ¿no? ¿Acaso? Por el ¿Acaso? claro, el acaso O sea, de la derrota. no está firmando. Claro, no está firmando, Entonces está en puede duda. ser una pregunta, Claro. perfectamente. Bien, gracias. La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Requebarren, patrón de la pulpería, no olvidaría ese contrapunto. Al día siguiente, al acomodar unos tercios de yerba, se le había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas, concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias. No así el sufrido Requebarren, que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituados a vivir en el presente, como los animales, ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia. Un chico de No, rasgos- ahora sí que siga Ay, Sandra. bueno, perdón. Oh, pero yo hace mucho que no leo, Un chico de rasgos aindeados, hijo suyo, tal vez, entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con Perdón, los perdón, ojos- un chiquitín, porque después se me va a pasar. Fíjense ustedes la acotación. Él no nos explica la historia del chico ni la de Recabarren, pero fíjense lo que dice y qué nos despierta a nosotros, lectores. Hijo suyo, tal vez. Tal vez. Miren toda la sonoridad que nos despierta y todo lo que empezamos a pensar. ¿Por qué hijo suyo? ¿Con quién lo habrá tenido? ¿Que esto, que aquello, que lo demás allá? Y Cuánta imaginación, ¿no? Cuántas cosas. bueno, pero pasan por la así mente. tenemos que leer. Claro. Así tenemos Claro. que leer. Bueno, empiezo entonces. Un chico de rasgos aindeados, hijo suyo, tal vez, entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano. El chico, taciturno, le dijo por señas que no. El negro no cantaba. No, El- no contaba ese en Ah, no realidad. contaba. Es un error ortográfico o de tipeo. No contaba, el negro no contaba. Pero no cantaba también. Está. No, pero no contaba como parroquiano, Claro. quiere decir. Ah, claro, pues venimos hablando del Claro, parroquiano, claro, sí, claro. sí. No contaba. No contaba. El hombre postrado se quedó solo. Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro, como si ejerciera un poder. La llanura
Bajo el último sol. Acá, Rocío. Sí, Rocío, porque soy malísima para leer. La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete, que venía, o parecía venir, a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre, que por fin sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas 200 varas dobló. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería. Ahora me toca todo el diálogo. Sin alzar los ojos del instrumento, donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura: ya sabía yo, señor, que podía contar con usted. El otro, con voz áspera, replicó: y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido. Hubo un silencio. Al fin el negro respondió: me estoy acostumbrando a esperar. He esperado 7 años. El otro explicó sin apuro: más de 7 años pasé yo sin ver a mis hijos. Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas. Sí, Alberto. Ya me hice cargo, dijo el negro. Espero que los dejo con salud. El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana, pidió una caña y la paladeó sin concluirla. Les di buenos consejos, declaró, que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el hombre no debe derramar la sangre del hombre. Un lento acorde precedió la respuesta de negro. Hizo bien. Así se parecerán a nosotros. No se parecerán. Así no se parecerán a nosotros. Por lo menos a mí, dijo el forastero y añadió como si pensara en voz alta: mi destino ha querido que yo matara y ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano. El negro, como si no lo oyera, observó: con el otoño. Con el otoño se van acortando los días. Con la luz que queda me basta, replicó el otro, poniéndose de pie. Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado: deja en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto. Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró: tal vez en este me vaya tan mal como en el primero. El otro contestó con seriedad: en el primero no te fue mal. Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo. Se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía. De pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el negro dijo: una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos, que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como en aquel otro de hace 7 años, cuando mató a mi hermano. ¿Acaso por primera vez en su diálogo Martín Fierro oyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible como una música. Eso merece ser leído por segunda vez. Sí, por favor, léelo. Me parece tan hermoso, tan hermoso. Sí. Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice, o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos. O lo entendemos, pero es intraducible como una música. Desde su catre, Recabarren vio el fin. Hubo una embestida y el negro reculó. Perdió pie. Amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda que penetró en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar, y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa.
limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho, era el otro. No tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Bueno. Volvió a las casas. Sí, porque ¿sabés de dónde viene esa expresión? No, lo leí de los textos gauchescos. Claro, pero tiene una justificación que no es un error. Porque muchas veces, claro, era el caserío. El caserío, claro. No era ni siquiera un pueblo. Entonces, los hombres cuando volvían del trabajo decían, vamos para las casas. Claro. El montón de casas. Y después quedó como una expresión casi errónea, ¿no? Como para las casas, ¿viste? Como de gaucho, eso es de gaucho, qué sé yo. Y sin embargo, tiene una razón de ser, tiene un sentido. Originalmente eran las casas, porque eso no era un pueblo todavía. Entonces era la forma de denominarlas, ¿no? Bueno, les traje un ejemplo nada menos que de mi súper gran amado Jorge Luis Borges. ¿Qué les parece? Todo lo que puedan decir es válido, porque acá hay muchísimo para decir. Primero, vamos a lo más elemental. ¿Les gustó o no les gustó? Sí, me gustó. Bien. Es campero, como decís vos, pero es muy bello el texto. Pero ¿qué otra cosa está pasando está tan bonito relatado, pero de un hecho que es muy simple, que se juega una venganza. Sí, una pero venganza espérate. que no llega. Algo que hemos tratado esta tarde bastante, de una manera o de otra. ¿Qué pasa con este texto de Borges? ¿Es original? Yo te iba a decir, a mí no... Es originalísimo la forma en que él expresa la historia. ¿Pero es original? La historia. El Martín Fierro lo escribió Borges. El Martín Fierro no lo escribió. José Hernández. Eso es lo que quiero decirle a Sandra, volviendo a lo de Cubero, porque me quedó clavado eso. Mirá, estoy hablándote de Jorge Luis Borges, que se metió nada menos que con el Martín Fierro. Me llamaba la atención a mí, yo no dije nada. Bueno, pero bueno, habrán oído hablar en estos últimos tiempos de Beatriz Arlo. Sí. La lingüista que murió hace poco y cuya herencia está en conflicto porque no dejó las cosas, los papeles como floja de papeles la mina. Bueno, ella era una experta borgeóloga. Y entonces recuerdo haber leído sobre este cuento y su comentario acerca del tema. Dice, Borges, un escritor de las orillas, decía, Borges nació en el hemisferio sur, en el sur más sur del sur, en el fin del mundo, ¿sí? Pero tuvo el privilegio o cometió el gran acto de que con su literatura nos llevara a nosotros los argentinos de las orillas al epicentro. Porque Borges hoy y hace miles de años, el autor más leído en las universidades y más estudiado y cuyos textos han generado ensayos y tremendo el desborde de cosas que Borges ha generado con su literatura. Y eso hace que nosotros, los argentinos de las orillas, estemos en el epicentro, porque finalmente nos lleva él también con su... Fíjate de qué paisaje describe acá. ay, sí. Si no se sintieron identificados, yo cuando habla de la llanura, sí. Era para salir a la calle y sentir en este momento la hora esa de la llanura en que no sabemos lo que dice o lo dice siempre, pero no lo entendemos. Bueno, esta frase para mí es algo que cada vez que yo viajo y es el atardecer, me acuerdo de esta frase de Borges y digo, acá la llanura nos está diciendo algo, a ver si la puedo entender de una vez por todas, ¿viste? Pero que es una música, eso es lo que más me gusta, que es una música, ¿no? Bueno, entonces Borges se mete nada menos que con el gran mito argentino,
el ídolo nacional, y como él, éticamente, estaba en desacuerdo con lo que pasaba en el Martín Fierro, porque siente, él dice así, el Martín Fierro es un libro muy bien escrito, pero muy mal leído. ¿Qué quiere decir en realidad? Muy mal interpretado por nosotros los lectores argentinos, porque convertimos a un gaucho asesino y prófugo en un ícono nacional. Y desde ahí empieza nuestra historia con la corruptela. ¿Se dan cuenta? Desde ahí, desde antes, porque en la primera junta ya venían las historias y seguramente antes también, y dale que va. Pero vos sabés que a mí me impactó terriblemente este análisis de Beatriz Arlo, hablando de Borges, o sea, no eran las palabras de ella sobre esto, sino de ella sobre Borges, que había dicho que entonces él decide hacer justicia literaria y vuelve, o sea, por eso es el fin, este es el verdadero fin que Borges quería. Claro, no como yo le planteé Y en el Martín Fierro le había matado a un niño. Él había matado a un niño y al Moreno. Había matado a dos personas. Había matado a dos personas. Sí, bueno, entonces, No, pero acá vuelve, por eso es el hermano. O sea que no. tiene un correlato. Exacto. Entonces, él enfrenta acá al hermano del Moreno muerto. Tiene un argumento. Con Martín Fierro. Y hace justicia, pero hace una justicia que al final se pone en tela de juicio, porque el Moreno mata al asesino de su hermano. Pero fíjense en el final. Después de haberlo matado, el Moreno, una vez que pierde a su hermano, su razón de vivir es vengarse de Martín Fierro. Entonces él vivía solamente pensando en vengarse de Martín Fierro. Se le da, se venga de Martín Fierro, lo mata. ¿Y ahora qué? Ahora era nadie. Era nadie. O peor, Era el otro. era el otro. Ese al que había matado era en lo que él se había convertido. Claro. Porque no tenía destino sobre la tierra y había matado a un hombre. Eso me parece, chicos, de una sabiduría y de una profundidad tan tremenda. Por eso cada vez que veo en las peleas estas espantosas de nuestros políticos y todo, bueno, y yo digo, al final se terminan convirtiendo en el otro. En aquel a quien persiguen, en aquel a quien critican, en aquel a quien bardean, se terminan convirtiendo en ese. Yo digo, siempre hay que marcar la diferencia. Pasa con la justicia. Totalmente. Por eso, siempre hay que marcar la diferencia. Si el otro es un tal cosa y vos no lo podés ni ver, ¿sabés con no qué lo imites. pasa? No lo imites. ¿Sabes con qué pasa? Con algunas feministas son más agresivas o no. ¿Vos qué? Sí, A ver, Alberto, sí, te lo la recontra primera reconozco. violencia que recibimos las mujeres de la otra mujer. Ya está. Yo Terrible, soy ultrafeminista. terrible, La primera Mara. violencia que recibimos Mirá, una mujer es de otra yo mujer. ayer Yo soy escuchaba defensor de cualquiera. en el noticiero que están armando un proyecto de ley por el tema de las falsas denuncias de mujeres contra sus parejas hombres. Claro. Pero yo digo, esas mujeres que falsamente denuncian atentan no contra ese hombre, contra todas las mujeres que sí son golpeadas y que ahora las ponen en tela de juicio y bajo sospecha duda, claro. con esa actitud tan rastrera. Claro, ¿cómo te va a tomar una Tan denuncia? rastrera, Porque te van a hacer claro. 500 preguntas. Ni Tanto que hablar. se luchó Pero, para que se claro, tomara la tanto. denuncia. Sí, me salió el tema, para atacarlo. ¿Qué? Creo que me salí del tema. y Claro. No, ningún tema está afuera acá, todo vale. A mí me da la impresión también que vos dijiste, mirá que fin, como que viene toda la historia, y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a sentir, viene toda la historia y donde lo termina matando y donde dice que volvió a casa y que no era nadie, como que toda la historia viene y hace y me hace frenar ahí y parece que el autor ha frenado ahí y ha sacado esa filosofía, esa esencia de que no era nadie. ¿Cómo? A mí me da la sensación, ¿cómo se detuvo y se puso en el otro papel y dijo eso? Ay, la puta, no soy nadie, maté a un hombre.
Me da esa Ya está, Claro, ya no bueno, tengo hay como destino en la 3 tierra, veces. no tengo motivos para vivir. Claro. O como, Eso, no le siguió la eso, historia, eso, le eso, sirvió no, de no, nada, no, no, sino no, de no, no. sentirse- Quedó ahí. Bueno, gente mía querida, son las 6:15. Yo por mí seguiría hasta las 8 de la noche, les aviso, ¿eh? Pero yo sé que ustedes, tenemos tengo que cosas- respetar el tiempo de los demás. Entonces, 2 cosas, déjenme decir. Tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Yo no vengo el No, jueves pero que- Ya sé, me habías dicho, Tenemos me que habías leer dicho. todo esto que nos Tarea da, para el ¿no? hogar, la lectura de todo el material, sin duda, Sí, ensayar. responder, o mejor dicho, justificar una respuesta a esta pregunta que yo les voy a hacer. Por supuesto que leyendo el material. El fin de Borges, que acabamos de leer y escuchar, es, ¿qué relación, mejor dicho, qué relación de transtextualidad? ¿Quieren copiarlo con todas las palabras? Sí. Bueno, ¿qué relación de transtextualidad, me cuesta decirla, Escribir también. tiene con el Martín Fierro? Y para ayudarlos un poquito más, les voy a decir. La relación es de intertextualidad o de hipertextualidad. Piensen que en la época de Borges no existía el hipertexto. ¿La relación cómo es? La relación de transtextualidad es intertextualidad O hiper. o Ah, hipertextualidad. la que es difícil, ¿eh? No sé, Es pues que- no leí No, la porque son teoría, 2 ¿no? nomás. Tampoco. ¿Sabes No, qué? No, uno chiquito y después. No tengo la respuesta, ¿eh? La vamos a resolver entre todos. Ah, bueno. Quiero decírselo ya de antemano para Aunque que no se vengamos- sienten presionados aunque por... vengamos equivocados. No importa, la vamos a leer la resolver entre teoría. todos. Si no me Y pongo un antifaz y vengo. me queda pendiente lo del título, que es... nos tenemos que meter en una relación particular que es la paratextualidad, que son todos los textos que van paralelos al texto importante, digamos, al nudo, como el título, por ejemplo. El título es un paratexto, porque nos está anunciando algo del texto que vamos a leer. Esto de el fin, a nosotros nos está hablando de que algo se termina, ¿no? Ese título nos está diciendo eso. ¿Y de verdad se terminó o no se terminó algo? Se terminó. Pero podemos encontrar miles. Y se terminó, fue el segundo final que Borges escribió del Martín Fierro. Fue el fin de la vida del negro. Fue el fin de Martín Fierro. Mirá cuántos fines podemos encontrar. O sea que el paratexto es muy importante. Pero tengo que profundizarlo, por lo tanto, solamente como tarea queda lo del cuento de Borges y estas preguntas para que se hagan. ¿Sí? Y nos vemos, Alberto se tiene que ir porque es su cumple y lo va a festejar